que ver con la hemostasia vascular a nivel del organismo. Tenemos que tener claridad en cómo es que se manejan las distintas presiones y cómo hacemos que el componente líquido endovascular siga, porque finalmente los estados de shock terminan siendo una caída de ese componente. Entonces tenemos que entender que existen diversos factores que son los que van a determinar cómo se van a mover esos flujos. Y pues digamos que esta infografía es como un mini resumen de lo que es la fisiología de ese sistema. Que si nos centráramos a hablar de esto, pues nos vamos a gastar toda la hora porque evidentemente no vamos a hablar. Entonces la primera pregunta es ¿qué es shock? Entonces vamos a ir un poquito rápido para mostrarles las piezas que tengo pendientes con ustedes de lo de hiperplasia para el parcial. Entonces, el estado de shock es cualquier reducción de la perfusión tisular efectiva, es decir, cualquier estado que lo lleve a que haya una disminución de la oxigenación de los órganos, que lleve que haya hipoxia y estos órganos entren en una alteración bioquímica, pues es lo que nosotros vamos a denominar shock. Y que evidentemente va a reducirse, o el ciclo clínico sobre el cual nosotros nos vamos a basar es hipotensión sistémica. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen que nosotros terminemos en hipotensión? Siempre que vayamos a tener una reducción del gasto cardíaco o una reducción del volumen eficaz efectivo. Entonces, esos dos componentes son los que nos van a dar los diferentes tipos de shock. Entonces, cada uno de los diferentes tipos de shock va a estar determinado o porque produce una reducción del gasto cardíaco o porque termina produciendo una reducción del volumen eficaz. Las dos se terminan interrelacionando, es decir, si a mí se me cae el gasto cardíaco, pues el volumen que va a estar eyectando el corazón no es el suficiente y por lo tanto pareciera que se va a disminuir, pero el volumen sigue dentro del componente endovascular y se va a acumular en una parte. ¿Dónde se acumula? Pues en el pulmón, que es lo que está justo detrás del corazón. Y si yo lo que tengo es una reducción del volumen eficaz, pues se va a caer el volumen cardíaco, pero ahí sí ya no tengo componente endovascular. Entonces, esos son como lo que nos va a determinar cuáles son los tipos de shock que vamos a tener. Cuando uno habla de fisiología o de fisiopatología, a uno le distribuyen el shock en unas fases. Y le escriben en el libro que nosotros vamos a tener una fase de prechoque, un shock propiamente establecido y una fase de disfunción orgánica. En realidad en la clínica esto es muy difícil de establecer, porque justamente el estado de pre-shock es cuando el paciente tiene todo su arsenal tratando de mantener esa hemostasia. Entonces, ¿cuánto dura el prechoque? ¿Qué pacientes hacen un prechoque más largo? ¿Qué pacientes hacen? Pues las personas que tengan esa capacidad de establecer y mantener ese volumen cardíaco llevando al límite su sistema, ese es el estado de prechoque. Por eso, si un paciente está normotenso, pero está taquicárdico, ¿sí? Y tiene otra sintomatología, uno debe estar pensando que está tratando de compensar. En el momento en que el sistema se fatigue, que se acabe la adrenalina, la secreción de sustancias endógenas que nos mantienen, intentan mantener la tensión arterial o la reducción o hacen la compresión del vaso sanguíneo, pues vamos a tener las presiones adecuadas. Pero en el momento en que esos valores se caigan, que tengamos un desgaste de nuestra reserva de suprarrenal, que tengamos el desgaste, pues se va a caer la tensión y entramos propiamente en el estado de shock, que es cuando ya el paciente va a empezar a tener una disminución de la fracción de eyección y por lo tanto el volumen va a estar alterado, el volumen de eyección. Y luego entramos a la fase de disfunción cuando empezamos a tener lesión tisular que va a ser evidenciable por alteración de los parámetros clínicos. Entonces hay varias cosas con respecto a esa fase de disfunción tisular y es la reserva que tienen los órganos. El riñón requiere bastante daño para entrar a hacer disfunción, nos vamos a demorar en poder visualizar alteraciones de la función renal. O sea, va a tener que pasar cierto tipo de tiempo. Nosotros hablamos que aproximadamente unas 6 horas de realmente tener hipoperfusión para tener una lesión renal. Esto parte de una línea de base de normalidad. Si el paciente ya tiene una lesión renal previa, porque es hipertenso, porque es diabético, obviamente la lesión va a ocurrir mucho más rápido. Entonces, esos estadios en realidad en la clínica son difíciles de visualizar. Se los dejo porque a veces en algunas partes empiezan a preguntarles esa serie de conceptos. En realidad lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cualquier situación que nos lleve a esta caída real de
va a terminar en una secuencia de eventos que finalmente son la misma. Es decir, los órganos van a terminar en estado de hipoxia y esa hipoxia va a llegar a disfunción multiorgánica. Es decir, ya un paciente establecido en disfunción multiorgánica, pues vamos a tener que, lo que nosotros vamos a tratar es un manejo de soporte. ¿Qué es importante? Que tenemos que averiguar cuál fue el estado de shock para poder atacar la causa y tratar de revertir el estado de hipoxia para tratar de darle tiempo a los órganos que entraron en esa condición de falla que se recuperen y vuelvan a su estado de normalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de shock, tenemos que saber que existen diferentes tipos. Entonces dijimos que era una hipotensión arterial sostenida que se debía o a una caída de la fracción de eyección o a una disminución del volumen tisular efectivo. Entonces, ¿cuáles son las variables hemodinámicas que manejan esas condiciones? Entonces vamos a tener el llenado de la presión venosa central, vamos a tener el vaciado, o sea, la fracción de eyección, y vamos a tener la resistencia vascular sistémica, que no es otra cosa que la tensión arterial, la capacidad que tenemos nosotros de contraer nuestros vasos arteriales. Entonces, teniendo estas tres variables hemodinámicas, vamos a ver que nosotros podemos dividir el shock en 4 tipos, de acuerdo a la causa, de lo que yo les había dicho. Si disminuimos el volumen intravascular, porque tenemos una pérdida de ese volumen hacia el exterior, diarrea, vómito, hemorragia, lo que nosotros tenemos es un shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico se va a caracterizar por una disminución del volumen tisular, y ese volumen tisular se va a traducir, se traduce o se va a ver evidente en una caída de la presión venosa central. O sea, vamos a tener una alteración en el llenado ventricular. Nosotros tenemos mecanismos de compensación. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos menos volumen, latimos más rápido, el corazón empieza a bombear más rápido. Necesita acelerar la frecuencia cardíaca para mover más rápidamente el volumen poco que tiene. ¿Y cómo hacemos para que esta sangre, además de moverse rápidamente por el corazón, circule más rápido? Hacemos constricción de los vasos. Cuando usted tiene una luz, un diámetro de luz reducido, el flujo se hace laminar. Y cuando el flujo se hace laminar, es mucho más rápido. Entonces, esa es la manera en la que usted compensa. Evidentemente, depende mucho de las condiciones. No es lo mismo un corazón sano de un paciente de 25 años, 20 años, a un corazón de un adulto mayor de 80 años, que ya puede tener una falla cardíaca crónica, que puede tener un infarto antiguo, que puede ser remodelado por un proceso de hipertensión. No es igual, se va a fatigar más rápido, ¿sí? Entonces, esto es dentro de variables hemodinámicas. ¿Qué pasa si lo que me falla o lo que se me cae es la caída de la eyección? ¿Por qué? Porque le dio un infarto agudo de miocardio, porque hubo una disfunción en la contractilidad por una arritmia. Entonces nosotros no vamos a tener ese problema es en la salida, es decir, va a caerse la fracción de eyección. La sangre sigue ahí en el corazón, o sea, el llenado no tiene ningún problema, pero la eyección sí va a estar alterada. Entonces se va a caer esa fracción de eyección. Nosotros tratamos de compensar haciendo vasoconstricción, que es lo que uno ve, y van a ver ustedes cuando vean un infarto agudo de miocardio, van a ver que los pacientes hacen eso. El paciente inicialmente, a pesar del dolor, va a hacer taquicardia. Y puede, si tiene los mecanismos, puede hacer inicialmente incluso aumento de la presión arterial, tratando de compensar ese flujo. Lo poquito que sale, yo lo quiero mover rápido, entonces constringo. El tercer tipo es un tipo que es muy parecido al cardíaco, al cardiogénico, y es el obstructivo. Esperen, mejor lo vamos a mirar. De este ya les hablé, que estoy olvidando cómo mostrarles mejor las... Ay, pero... Este es el cardiogénico. Y este es el obstructivo. En el obstructivo lo que nosotros vamos a tener es una caída en la fracción de eyección, pero el problema no está en el músculo cardíaco, es decir, el problema no está en la capacidad contráctil que tiene el corazón. El problema está en que hay una obstrucción, como su nombre lo dice, a la salida. ¿Cuáles son las obstrucciones? Entonces depende, si la obstrucción está en el lado derecho, estamos ante un tromboembolismo pulmonar. Si la obstrucción, eso ya lo vieron con los doctores Carlos y Gabriel por la tarde, tenemos un tromboembolismo pulmonar. Si la obstrucción está en el lado izquierdo,
o qué cosas nos pueden provocar una obstrucción del lado izquierdo o completa. Usualmente estamos hablando de derrames pericárdicos masivos. Y el problema aquí es que el corazón no se puede expandir porque no tiene espacio en la cavidad pericárdica. O sea, hay algo en el pericardio que no deja que él haga. Él tiene la fuerza, él tiene la capacidad, pero el pericardio está tan lleno que no deja que él se expanda para que tenga un adecuado llenado. Por lo tanto, va a salir. ¿Cuál es la diferencia entre el obstructivo y el cardiogénico? Que si yo retiro la obstrucción, todo se pone otra vez perfecto. El corazón recupera y sigue latiendo de manera, el problema no está en el latido cardíaco. Por eso las variables hemodinámicas entre estos dos son iguales, teniendo en cuenta que aquí la alteración del vaciado en el choque cardiogénico, yo voy a tener que darle un soporte a esa capacidad contráctil del corazón. O sea, yo le puedo poner un medicamento para aumentar la contractilidad cardíaca. Mientras que en el otro, yo lo único que tengo que hacer es quitar la obstrucción. Si tiene un derrame pericárdico, le hago una ventana pericárdica. Si tiene un tromboembolismo pulmonar, pues coloco medicamentos para tratar de quitar la alteración del flujo a nivel del pulmón y yo recupero esa capacidad de función que tiene el corazón. Por último, nos quedan los shock distributivos. El shock distributivo es como un shock hipovolémico, porque lo que nosotros hacemos en el distributivo es tener una pérdida del componente circulante arterial. Entonces es como si disminuyera mi capacidad de circular sangre oxigenada. Dependiendo del tipo de shock distributivo, ese componente se me queda en el sistema venoso o vamos a tener fuga plasmática. Es decir, se me va a salir a lo que nosotros denominamos el tercer espacio, es decir, deja de estar dentro del componente vascular y se pasa al componente intersticial o alguna de las cavidades. En ese shock, por eso se va a comportar de manera muy similar con respecto a lo que tiene que ver en el llenado polémico. Fíjense en el último y en el primero. El llenado se cae porque el volumen circulante eficaz efectivo cae. ¿Dónde está ese volumen? Depende del tipo de shock. Nosotros, si tenemos función cardíaca preservada, vamos a aumentar esa contractibilidad. Vamos a tratar de compensar con aumento de la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué es lo que pasa con el shock distributivo? Y es lo que le hace que sea tan letal. Perdemos la capacidad de hacer contracción del músculo arterial. Nuestra resistencia vascular sistémica se va para el piso. Y esa alteración en esa capacidad nos quita a nosotros cualquier probabilidad o nos disminuye las probabilidades de salir efectivamente de ese choque solos, sin ayuda de su. Cuando nosotros nos cortamos de plano, lo primero que se hace es constreñir para que evitar el sangrado. Si nosotros perdemos esa capacidad de hacer constricción, vamos a tener siempre una pérdida externa. Y si al contrario, cada vez se nos abre más, vamos a tener un remanso de sangre. Y si tenemos lesión endotelial y las células empiezan a separarse, vamos a tener una fuga plasmática. Entonces, ese es el problema con el shock cardiogénico. Que si bien el volumen está ahí, va a seguir el problema. Y fíjense que la solución que nosotros tenemos en el hipovolémico es ponerle sangre o ponerle líquidos, es decir, aumentamos el componente endovascular. Pero ¿qué hacemos con un shock distributivo donde la lesión está ahí? Todo el volumen que usted le ponga lo va a fugar también. Entonces requiere una serie de manejos que terminan siendo un poco más complejos para mantener ese volumen dentro del sistema. Los tipos de shock distributivos son séptico, anafiláctico y neurogénico. Son los más letales. ¿Sí? Las tasas de mortalidad son muy elevadas. En el neurogénico nosotros vamos a tener una pérdida de tono vascular y la sangre se va a estancar en el componente periférico. Cuando tenemos shock neurogénico, cuando tengo un accidente anestésico, es decir, ellos me dicen que se le dio la anestesia cuando me colocan raquidias. Cuando me colocan anestesia raquidia, lo que se trata es de modular dolor del nivel hacia abajo. Entonces los pacientes los inclinan, si yo lo quiero subir un poquito el nivel, porque lo voy a hacer un poquito más arriba, lo mueven un poquito tratando de hacer anestesia sobre las raíces nerviosas. Cuando estos niveles se ascienden,
más de lo que deben, pues vamos a afectar función respiratoria, función vascular, y ahí es donde va a estar el problema. A eso se refiere con accidente anestésico. No es usual que pase, pero puede pasar. Y traumatismo medular. Ojo con esto porque es que existe una mala costumbre de la gente de decir que los traumas craneoencefálicos producen shock neurogénico, y no es verdad. El shock neurogénico consiste en la incapacidad que tienen los sistemas. ¿Cómo es que se llama el sistema parasimpático? El otro nombre correcto es el sistema vagal. Bueno, entonces el sistema simpático, ¿cómo se llama? Craneoencefálico, no es correcto. Cuando yo cerceno por esa vía, el sistema bajo, corté la vía de comunicación. Al cortar la vía de comunicación, el sistema queda circular de solo. No se puede comunicar que necesita nuestro miedo. Y en dominio queda el bajo o el sistema parasimpático. Y no hay forma, porque es que no hay comunicación. Yo no tengo cómo decirles a estos vasos constriños que la autopista está reventada. No hay forma. Entonces, el neurogénico tiene tasas de letalidad cercanas al 95%. ¿Sí? Requiere lesión medular severa. Pero no es lo mismo que pasa cuando usted tiene un trauma craneoencefálico. Cuando usted tiene un trauma craneoencefálico, lo que hace es que el edema, la hemorragia o la fractura provoca es compresión de los sistemas cardiorrespiratorios. A usted se le apaga. Aquí usted lo que hizo fue clic botón, se apagó. Abajo, usted requiere tiempo. Por eso es que el paciente tiene el trauma medular y se demora unas horas o unos días en hacer el shock neurogénico. En cambio arriba, solamente es que se dé el edema, hernia y colapso los sistemas y se apaga. Apenas usted se hernia, toca el sistema cardiovascular. Los centros cardiorrespiratorios y ahí no hay nada que hacer. Cuando están en neurogénico se intenta hacer la compensación, disminuir el tamaño medular, tratando que la médula o la autopista se regenere sola, porque sabemos que no tenemos formas de regenerarlas, aún no se ha inventado esa capacidad de regenerarlas, y lo que tratamos de hacer, compensamos el paciente, intentamos mirar, es muy difícil, las tasas de letalidad por neurogénicos son muy altas. En el anafiláctico lo que tenemos es una descarga de una sustancia que nos produce una vasoconstricción. Esa sustancia va a llevar a una vasodilatación. Si nosotros tenemos una hiperreactividad de nuestro sistema, va a dejar de ser local y se vuelve sistémico, y en ese momento es cuando una reacción se vuelve anafiláctica. Si los aplicaban una vez una avispa, van a saber el dolor que da, y el dolor que da por la irritación es debido a la liberación de sustancias localizadas que hace que se compriman las fibras de dolor en esa zona. Entonces, ese edema y esa liberación por histamina que vamos a tener en esa localización se nos va a volver sistémico. Tanto edema en el espacio intersticial puede constreñir, por ejemplo, la vía aérea y no morirse asfixiado debido a esa respuesta. O poder provocar una vasodilatación marcada que termina haciendo esto. Lo bueno del anafiláctico es que revierte. Si yo bloqueo ese sistema, entonces utilizamos adrenalina, hacemos vasoconstricción, aquí responde. Porque solamente darle una que tenga más respuesta. O sea, la histamina es buena, pero yo le doy más. Le doy adrenalina, contrarresto esa respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en el estado anafiláctico. Pero si no la tienen cerca, la adrenalina, dosis de adrenalina. Aquí en Colombia no son muy comunes los lapiceros de adrenalina, pero la gente debe haber visto en las películas o que han viajado a Estados Unidos, esos lapiceros de adrenalina sí los venden. Cuando las reacciones alérgicas son muy severas, ellos tienen esos lapiceros de adrenalina para tratar de mejorar el proceso. Su subcutáneo no requiere nada, o evidentemente no solo pasa para el otro lado ya exceso de adrenalina, pero esa respuesta es rápida y le va a permitir hacer vasoconstricción. Nosotros muy poquita dosis de adrenalina respondemos muy bien al proceso de vasoconstricción. El choque séptico es un poquito más complejo, porque además de tener la vasodilatación, el estancamiento de la sangre periférica, la reducción del volumen, nosotros vamos a tener lesión por el resto que produce la respuesta inflamatoria. O sea, no es solamente el escape, o sea, no es solamente el volumen,
Tenemos toda una respuesta inflamatoria montada al proceso infeccioso. La mortalidad del choque séptico es altísima, 40-60% si el paciente está en uso, ¿sí? Cuando tiene acceso a la UCI. Por eso es que los sistemas de unificación de conceptos, como sepsis 3, permite que alguien en Leticia, Amazonas, Colombia, haga un diagnóstico, tenga las herramientas de hacer diagnóstico de un probable estado de sepsis y choque séptico, como lo haría alguien de la misma forma en un primer nivel en Londres. Eso es lo que hacen los consensos, unificar el concepto a nivel mundial para que todos hablemos el mismo lenguaje. Cuando todos hablamos el mismo lenguaje podemos unificar guías de manejo. Entonces a este el primer paso es esto, el segundo paso es esto, el tercero es esto. Por eso las guías de manejo están. La semana pasada salió guía de hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces a mí la clase de la semana entrante me toca montarla de cero, porque tengo una nueva guía, con nuevos conceptos. Entonces cuando hablemos la semana entrante les contaré probablemente cuáles fueron los cambios de la guía anterior a la guía actual. Entonces hay que siempre tratar de estar informado. Uno no se puede quedar atrasado en ese tipo de cuestiones. COVID nos cambió algunas cosas y preceptos de eso. Nos están amenazando en el 2020, 2021 que nos van a cambiar las guías. Porque la guía Sepsis 3 nos decía no existe el transíndrome de respuesta inflamatoria sistémica, digamos que el concepto no es adecuado, que es más o menos lo que dice ahí, tratemos de evitar el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más bien utilicemos solamente el caso de sepsis cuando tengamos el y COVID nos cambió los paradigmas alrededor de eso. Entonces van a hacer los cambios, no sé cuándo los vayan a hacer, no sé si es que nos han podido poner de acuerdo entre los grandes, pero con sepsis tenemos el problema es que una de las principales causas de muerte a nivel mundial, de muertes naturales a nivel mundial, es la sepsis, 20%. Es casi más importante. ¿Se acuerdan los datos que les mostré ayer de cáncer? El cáncer es de 10 millones en el mundo. Sepsis es 48 millones de muertes en el mundo. Entonces, o sea, ninguna de las dos le resta importancia, pero es que las muertes por sepsis son muy evidentes. Y lo por niños es que esto realmente tuvo un reapunte después de COVID. ¿Qué pasó con COVID? Pues dejamos de exponernos a los bichos durante un tiempo, lo que hace que nuestra capacidad de respuesta disminuya. Entonces vamos a responder más exagerados, eso es una intolerancia con los agentes infecciosos. Cuando está en contacto, usted tiene una cosa que se llama tolerancia. Y en tolerancia con los agentes infecciosos, pues uno responde mejor, amortigue. ¿Sí? Entonces adquirimos tolerancia, nos perdimos la capacidad de hacer tolerancia. Dos, los agentes y los bichos se volvieron mucho más severos porque las UCIs y los manejos de las hospitalizaciones, el uso indiscriminado de antibióticos en las casas, el susto de la gente estar utilizando antibióticos, me da una gripa y me tomo algo para no tener que ir a consultar. Eso aumentó la resistencia en los ambientes extrahospitalarios de las personas. Tres, la pérdida de la confianza o la pérdida de la capacidad de la gente de ir a consultar hace que las consultas sean mucho más tardías, ¿sí? Y eso hace que los eventos cada vez sean un poco más severos cada vez. Entonces, el 13 de septiembre es el Día Mundial de la Sepsis. Hay charlas en todo el mundo, incluso con los Mundial de la Salud, se define de esa manera. Hay unas charlas que son gratuitas, evidentemente creo que les dan en inglés, francés, portugués y español, son los idiomas que está disponible. Se llama sepsis.org la página. Ellos hablan de formas de manejo, detección rápida, que es lo que finalmente nos importa. Son conceptos sencillos, que lo que les decía, ¿para qué sirven? Le permiten a uno hacer el mismo diagnóstico, está en la capacidad de hacer el diagnóstico independiente del lugar. Tenemos obviamente algunos exámenes que son un poco más complejos para hacer el diagnóstico, pero nos va a permitir tratar de hacer esa orientación dentro del proceso. Entonces, partimos de conceptos básicos. ¿Qué es una infección? Es el fenómeno que se caracteriza por la respuesta inflamatoria ante la presencia de un microorganismo. El microorganismo puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser
un parásito, ¿sí? Independiente de eso, si yo monto una respuesta ante un agente microbiano, a eso lo llamo infección. Viene el segundo concepto, que es el de bacteriemia. Pues de bacteriemia también hay viremia, también hay parasitemia, y es tener ese microorganismo circulante en sangre. Si yo tengo un microorganismo que circula, pues le voy a poner no sé qué cito, M. Es eso. Bacteriemia es el concepto específico para las bacterias. Recuerden siempre que cuando usted está en fiebre, la posibilidad que usted tenga circulante el agente infeccioso es más elevada, porque por eso es que está respondiendo. Entonces, usualmente los cultivos, los exámenes de sangre y tratar de detectar los agentes infecciosos se hacen en fiebre. Cultivos, uno pide hemocultivo en pico fiebre. Apenas le da la fiebre, llega la enfermera con un pozo para tomar el hemocultivo. Porque es en ese punto donde yo voy a tener mayor probabilidad de encontrar la agente infeccioso. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en realidad es una cosa muy sencilla. Habla de tener dos de los siguientes síntomas, que son fiebre, alteración de la frecuencia respiratoria, puede ser por exceso o por defecto, taquipnea o dinamitismo. Básicamente, usualmente la taquipnea, la fiebre o la hipotermia. En realidad, yo no siento que sea tanto hipotermia, sino que no hacen fiebre. Es lo que le pasa a los adultos mayores. Y el aumento de los leucocitos o la disminución, leucocitosis o leucopenia. Ahí nosotros jugamos con varias cosas y varios valores. ¿Qué días me pasó? Porque una amiga me pasó cuadro hemático, tiene embarazada, tiene 7.000 y algo de leucocitos y tenían bandas, neutrófilos inmaduros. Entonces, ¿cómo? Porque está diluido por el embarazo. No sí, se ve la leucocito. exacto. Entonces yo le decía eso a ella, yo le decía, pero el hecho de que no tenga bandas circulantes, o sea, porciones inmaduras, significa que la médula te está botando, está sacando, no tengo tiempo de madurar, lo que tengo que sacar, soldados, como estén, no me importa, salga. ¿Sí? Entonces, el tener bandas circulantes, tener neutrófilos inmaduros circulantes, significa que yo estoy montando una respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿A qué? No sé, pero la estoy montando. Entonces, hay una serie de factores que ustedes no se pueden volver, que es lo que yo siempre les digo, vayan a la base. ¿La base cuál es? La fisiología. Uno no se puede volver un simple lector de exámenes. Por eso es que a mí me parece un poco gracioso cuando dicen, las IAs nos van a reemplazar para todo. Pues claro, porque es que la gente no lo tan mecánica, que el médico general es absurdo que un médico general se haya vuelto un lector de exámenes. Eso lo puede hacer una máquina y lo hace sin distracción, sin que esté pensando en que el novio está peleando con el novio y el teléfono está sonando. Yo siento la vibración en el escritorio, estoy peleando con mi novio, entonces me va a estresar. Entonces yo no tengo esa distracción, la máquina no se distrae. A la máquina no le da hambre, a la máquina no le dan ganas de ir al baño. Usted no puede volverse eso. El raciocinio humano tiene la mayor capacidad de hacer ese tipo de análisis. Ah, no, si tiene 7.000 euros, no está infectada. Ajá, y el resto tienen como 15 parámetros para evaluar. Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes siempre se tienen que ir a la base. Fisiología. ¿Cómo funciona? ¿Por qué está pasando eso? La definición de sepsis es cuando usted tiene ya una alteración fisiológica asociada a un proceso infeccioso o a una sospecha severa de un proceso infeccioso. Tengo una alta sospecha que ese paciente es infectado. Hay veces que es fácil. Paciente diabético, tiene una úlcera, eritema, calor, rubor, mal olor o secreción, una lesión que se está expandiendo en el enrojecimiento a nivel del miembro inferior, tiene fiebre, ¿sí? Tiene una celulitis, una úlcera, una sobreinfección en los tejidos blandos y tiene fiebre hasta el sepsis. Eso es fácil. Pero hay veces que no es así, ¿sí? Tengo un paciente que dice que le da fiebre solamente por las tardes, que no tiene mucha tos, pero que está dándole como disnea, y hace fiebre con escalofríos por las tardes. Que puede ser una tuberculosis. Puede ser un síntoma de Omicron. Usted tiene que tratar de conseguir las herramientas, para eso estamos nosotros, para saber qué exámenes solicito, cómo lo solicito, sobre todo, cuando usted pide un examen, sabe para qué lo pide. O sea, el examen tiene un objetivo. Eso significa que usted tiene que saber interpretarlo. ¿Sí? Porque
exámenes algunas veces traen la conclusión, pero no siempre. La interpretación depende de uno. Ya cuando nosotros hablamos de choque séptico, es cuando tengo una sepsis que me produce alteraciones en órganos específicos. El punto clave de la hipotensión y que le dicen a una hipotensión sostenida que no mejora con la administración de medicamentos, por eso le digo, no está... Si antes era sepsis severa. Claro, ese concepto está reevaluado y ya no se usa justamente por eso, porque no vale la pena. O sea, si yo tengo hipotensión, algo me está pasando. O sea, ¿por qué este paciente tiene hipotensión y tiene un proceso infeccioso? ¿Qué lo llevó a que se hipotensara? Pues obviamente yo trato de corregirle la hipotensión y lo llevo a que pueda tratar de compensar. Ojo, porque yo usualmente tengo disfunción local por el proceso infeccioso. O sea, si yo tengo un paciente que tiene una neumonía, es lógico que el paciente tenga dificultad para respirar, que vaya a requerir soporte de oxígeno. Eso no lo vuelve que esté en un choque séptico ni lo vuelve séptico, ¿sí? Pero sí hace que yo, obviamente, tengo un paciente con una neumonía que tiene o sea, está haciendo saturaciones bajas, pues yo sé que la hipoxia lo va a llevar a disfunción, pues lo dejo hospitalizado, lo hidrato, le pongo líquido, mejoro su capacidad de respiración y evito que entre en la hipoxia. A mí me encanta porque cuando dicen el paciente con síndrome de dificultad respiratoria satura 88, le colocamos una cánula nasal. Nosotros actuamos o nos movemos por fracción inspirada de oxígeno. Ya les explico eso ahorita con lo del software. La fracción inspirada de oxígeno es la que nos va a hacer el apoyo. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno acá? La de ustedes. Usted no va a responder más nada. 21. 21%. ¿Por qué 21? Exacto. El oxígeno que está disponible en esta atmósfera. Entonces, nosotros cuando hacemos soportes, vamos a aumentar. La cánula nasal me sube de 21 a 24. Y ya vienen los otros sistemas. La ventaja, chicos, es que los sistemas están en una mano. Entonces usted dice, yo quiero ponerle un Venturial 30, un Venturial 40, un Venturial 50%, o yo quiero ponerle un Oxyhood del 60, 70, 80, o definitivamente este paciente no me va a alcanzar con eso y necesito un soporte del 100. ¿Cómo coloco un soporte del 100? Casi siempre le toca no invadir. Con los bebés pueden no invadirse, porque los bebés tenemos otros sistemas como el CPAP, pero para los humanos no existe. Para los plantas no existe el CPAP. Toca con un sistema invasivo, o sea, lo tuvo. Entonces, usted le da un soporte a ese paciente. Entonces, por eso les decía yo, si tengo un paciente que tiene una neumonía y una dificultad respiratoria, ponga el sistema cerrado, lo apoya mejor y con eso usted mejora el sistema de oxigenación mucho más rápido. La hipoxia destruye tejidos. Y si es un paciente que más grande sea, yo ya tengo líneas de base que no veo. El riñón nosotros empezamos a hacer alteración de función renal cuando mi capacidad de filtración se cayó 75%. La creatinina se altera cuando ya a mí los riñones no me sirven el 75%. ¿Sí? Por eso es que cuando están en estudios hablan de los pacientes que están en prediálisis. Cuando un paciente está en prediálisis, ya perdió su capacidad a 65, es decir, solo tiene 35%. Los valores de creatinina todavía no están elevados. Pero ya el nefrólogo sabe que ese señor entró en falla renal en unos años. Vamos a cuidar ese 15% que no le puede caer para que no le termine la diálisis tan rápido. Se llama prediálisis, el tratamiento. O sea, el riñón. En el que ya lo empiezan a cuidar, ya se jodió el señor. De aquí para allá, usted va a terminar el diálisis. Que se demore 6 meses, 1 año, 3 años, es cuestión de lo que usted se cuide para allá. Pero no vamos a recuperar ese 75% del riñón que ya se perdió. Eso ya se perdió. Entonces, ahí es donde usted tiene que entrar a recordar ese tipo de cosas. Eso era lo que decía, ¿cómo es que te llamas tú? Nicolás. Esa era la diferencia, lo que estábamos hablando ahí. Son los conceptos que cambiaron, de poner que antes había sepsis severa, que eso lo cambiaron a raíz de cambiar de sepsis 2 a sepsis 3. Sin embargo, lo que les decía, COVID cambió algunos conceptos. Entonces, hay algunas actualizaciones alrededor de ese término que es lo que lleva a que haya algunos avances. El estado de shock se basa en el concepto de SOFA, pero en realidad la palabra SOFA lo que significa es la disfunción orgánica sistémica relacionada a sepsis.
Lo que nosotros vamos a medir es una serie de parámetros que van a estar derivados de la línea de base. Vamos a medir la PAFI, que es la presión arterial por oxígeno, o sea, la saturación, sobre la fracción inspirada, que era lo que yo les decía, en este caso la fracción inspirada en el 21, que tomamos la saturación, y el coeficiente entre esas dos cosas me da la PAFI. Este concepto lo vamos a revisar un poquito más adelante, cuando revisemos síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque es la base de la definición de cuando usted está haciendo un SDRA. El SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda, se presenta bajo el concepto de de edema pulmonar no cardiogénico, es decir, cuando tengo un edema por pulmón, pero no se produjo por falla cardíaca. Eso es un SDRA, básicamente. Entonces va a medirse a raíz de la elevación de la alteración en esta parte. Tenemos niveles de plaquetas, trombocitopenia, alteración de la bilirrubina, porque resulta que la sepsis es una causa de colestasis. Fíjense que a mí no me están midiendo transaminasas, es decir, no me están midiendo cuánta necrosis hepatocitaria tengo, me están midiendo es cuánto aumenta mi bilirrubina, y es por el índice y la forma en que la colestasis se presenta con mayor frecuencia en los estados de sepsis. Entre más abajo sea la sepsis, o sea, entre más abdominal sea, más probable es que haga colestasis. ¿Sí? Recuerden que el hígado ensambla todo. El hígado es el que me va a ensamblar las proteínas de respuesta inflamatoria. Entonces el hígado está ocupado, ella le conjuga, pero no tiene tiempo de sacarla. Entonces empieza a hacer colestasis. El sistema cardiovascular medido por tensión arterial, evidentemente. El Glasgow como forma de medir la alteración a nivel del sistema nervioso central y nuestro nivel de conciencia, porque cualquier cosa, si me disminuye a mí la perfusión o la tensión tisular de oxígeno, el paciente va a empezar a tener alteración del estado de conciencia, empezando a ponerse sofocamiento. ¿Qué es lo que uno está cuando uno tiene gripa que le da sueño? Sí, cuando uno está enfermo, las primeras cosas que le dan es cuando se empieza a poner sofocamiento. Todo lo que le lleve a uno a ocuparse en otra cosa y disminuye la perfusión cerebral, lo lleva a eso. Y el sistema renal va a estar por creatinina, pero sobre todo, muchachos, por caída del gas urinario. El gas urinario es la forma en la que nosotros hacemos medición a través de mililitros por día. ¿Cuánto orina uno? ¿Sí? Eso lo traducen en mililitros por minuto, le van a hacer las cuentas, todo el mundo va haciendo esa cuenta de gas urinario de esos pacientes. Esto parte de una línea de base. Si yo tengo un problema renal y el paciente está en una diálisis con una falla renal crónica, pues el valor de creatinina que yo tengo que batir es el de él. Es decir, la creatinina de él todos los días es 2, pues yo no puedo partir con él ya con un sofá de una vez tan elevada. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a ir, si el paciente dependiente de oxígeno tiene una PAFI ya alterada de base, pues esa es su línea cero. Entonces hay que tener en cuenta cómo estaba el paciente antes para hacer esto. No siempre tenemos esto, existen como unas señales que le permiten a uno tratar de establecer si el paciente va a estar en sepsis o no. Hay unos criterios ya hematológicos establecidos, por ejemplo, la elevación del lactato, ellos la tienen como algo que lo hace pensar en sepsis. El lactato sale usualmente en los valores como mide por gases arteriales. Y fíjense que estos son los otros que ya no, taquicardia, aumento de la presión de la frecuencia respiratoria, alteración de la presión arterial. Entonces mire que estos son como los signos de CIRS, ¿sí? de respuesta inflamatoria sistémica, básicamente lo que nosotros vamos a tener. Y el quick SOFA es una forma rápida de que alguien en un primer nivel diga, bueno, este paciente posiblemente tiene una sepsis, la tensión arterial está como rara, como lábil, tengo alteración en la frecuencia respiratoria, está como somnoliento, yo mejor lo remito, porque es que lo que Quick SOFA lo que quiere es que usted reconozca, reanime y refiera, es decir, lo saque de ahí y lo mande a un centro mayor de atención donde le puedan medir y haya una dosis. Ya sáquelo del puesto de salud, usted no lo deje ahí. A eso es lo que se refiere el Quick SOFA. Es una forma rápida de establecer ese proceso. Ojo con las cifras de tensión arterial. Si yo tengo un paciente hipertenso que viene a mi control todos los meses para que yo le entregue el medicamento y el paciente nunca se baja de 140 a 90 de tensión y me llega a la cita con 110, 60, ole. Eso es una tensión normal, pero no es normal para él. Entonces, eso es lo que se nos olvida en la clínica.
Se nos olvida que es que la gente tiene tensiones arteriales que son normales y que yo tengo la historia clínica ahí. ¿Sí? Eso pasa con mucha frecuencia. No está normotenso, señor, vaya para la casa, estaba tan raro, se murió, pero si él estaba bien, la tensión estaba a 110. Una materna hace poquito. Tan raro salió de la sala de cirugía y tenía 90-58 con frecuencia cardíaca de 110, pero eso está normal. A la siguiente hora que fue la enfermera tenía 80-40, ahí se llamó el médico, perdió una hora de reanimación. Señor. Profe, y pasar el oxígeno a la concentración, digamos, en la ventilación invasiva no es perjudicial para los pulmones, es cierto, una concentración, digamos, del 100%. Eso es para los bebés. Cuando yo tengo un pulmón establecido, no. Lo que cambia es no la concentración de oxígeno, sino el volumen, la tasa como de presión. Es lo que debe cambiar. De todas formas, dependiendo de algunas cosas, el volumen de perfusión uno intenta amortiguar el daño. Porque sí, obviamente los alveolos se pueden romper, hay enfisema como consecuencia de esto, pero también tenemos, por eso les digo más adelante, porque es complejo el asunto con el SRA, estamos hablando de ocupación alveolar. Entonces, hay ventilaciones que yo requiero aumentar la frecuencia de ventilación, entonces yo paso a ventilaciones rápidas, se hacen muchas ventilaciones, no es lo mismo la frecuencia de una máquina que está a 14 por minuto, inflando el pulmón a cierta presión, a tener que utilizar ventilación rápida en un paciente. No es lo mismo que yo le pongo el crono, ¿sí? Que es lo que hacen a veces buscando dónde se hace mayor cantidad de edema abajo, que necesito ponerlo boca abajo y hacia abajo para que la oxígeno se vaya para allá, porque es la zona que yo no tengo ocupada por el líquido de edema, necesito perfundir, ¿sí? Entonces ese es el tipo de cosas, y después de que eso falla, pues ya lo paso a una diálisis pulmonar, que es un ECMO, hago otra cosa, me tengo que pasar el oxígeno, dar una membrana de infusión a la sangre porque el pulmón no me sirve. Entonces el SRA es una cosa bastante compleja, entonces es un poquito más difícil. A ellos no les gustaba decir que sí sepsis, porque resulta que el problema es que cuando yo hablo de sepsis requiero obligatoriamente tener un foco de infección. Si yo no tengo foco de infección, tengo que tener presente que hay otras cosas que me van a decir, sobre todo por el SDRA. Porque es que el SDRA se puede presentar ante cualquier circunstancia. Que usted tenga dificultad respiratoria no necesariamente significa que está en sepsis. Pero sí es altamente probable que yo esté en sepsis. Entonces es un poco enredado. ¿A qué voy? El pancreatitis da fiebre, pero no es un proceso infeccioso. Fiebre, taquicardia no es un proceso infeccioso. Las quemaduras extensas le producen a uno una respuesta inflamatoria marcada, con fiebre, con taquicardia y con elevación de los neutrófilos, y no estoy infectada aún. Yo pierdo la barrera, te puede infectar después. Entonces, hay una serie de procesos que nosotros tenemos que tener en cuenta para que vayan a hacer esa diferencia. Entonces, esto es lo que ellos utilizaban antes, y ellos dicen que es muy difícil hacer esta línea entre sepsis y choque séptico. Yo también les digo que a veces no es tan fácil distinguir esta línea entre sepsis y choque séptico. Y es donde está el punto, porque es que el paciente está estable ahorita, y cuando usted pasa a shock es porque su sistema de compensación se acabó. ¿Cómo sabemos cuál es la reserva adrenal que tiene ese paciente para mantener la resistencia vascular que necesita? Por eso es que en la terapia de soporte y vigilancia en un paciente con sepsis es lo que salva la vida. Evitar que él empiece a hacer ese proceso de disfunción orgánica. Entonces, sabemos que hay pacientes que están más expuestos. Entonces, no es lo mismo un paciente que no tiene alteraciones en su inmunidad a pacientes que las tienen, salvo que sea lo que sea, inmunidades, deficiencias adquiridas, inmunodeficiencias primarias, o sea que ya nacen con ese efecto, alteraciones en la respuesta celular como los diabéticos, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene dañada toda la autopista al trabajo en la cual se mueve, entonces no es lo mismo un paciente con insuficiencia vascular venosa, no es lo mismo un paciente con insuficiencia vascular arterial, y eso va sumando, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, lesiones venosas. Entonces, si usted tiene esos pacientes que son una bomba de tiempo, a esos pacientes son los que hay que vigilar. Entonces, por eso es que hay unos pacientes que hacemos controles diarios de esta cosa. Lo mismo pasa con las maternas, ellas tienen amortiguada la respuesta inmunitaria y ellos tienen mayor posibilidad por la presión sobre el útero, sobre las estructuras venosas, de hacer cierto tipo de características, retención urinaria. Entonces, si yo tengo residuo urinario,
yo puedo infectar ese residuo urinario. Entonces que a ellas les están buscando casi que 2 controles de por medio si de lo cultivo, cómo va a ser el cultivo, de mover parcial de orina, porque sabemos que existen ya poblaciones que tienen esos riesgos que van a terminar haciendo el proceso inflamatorio. ¿Qué es el choque séptico en realidad? ¿Por qué produce tanta lesión? Siempre les doy el mismo ejemplo. Es como si yo hubiera una cucaracha y yo saco una basura y la quiero matar con la cucaracha. Mato la cucaracha, pero ¿qué le hago a la pared? Entonces, el choque séptico, la respuesta que nosotros estamos viendo es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico en respuesta. Sí, hay bichos muy malos, pero la respuesta inmunológica que yo monté termina siendo peor. ¿Sí? Porque paso a tener un problema localizado a nivel renal a que termino haciendo difusión sistémica por hipoperfusión, tratando de matar unas bacterias que estaban solamente localizadas en el renal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que termina siendo. Por eso siempre hablamos de respuesta exagerada. Todos los que ustedes van a leer les dicen lo mismo. Es una respuesta exagerada, es una sobrerespuesta, hay una sobreexpresión de alguna sustancia, porque es eso. Con eso también les quiero decir que dos personas, misma edad, mismo género, sin antecedentes, le coloco la misma carga bacteriana, uno puede hacer sepsis del otro. Porque la respuesta es inherente al individuo. Obvio, hay algunas personas que tienen una mayor tendencia a hacerlo que otras. O sea, es más probable que una persona haga sepsis que otras. Entonces requiere, ¿cuál es el entrenamiento que tiene ese sistema inmunológico? ¿Cuán sobreexpresado es? Yo conozco personas que los puede picar, por ejemplo, un zancudo y terminan haciendo una celulitis. ¿Sí? Hacen una sobrerespuesta a ese tipo de cosas. Y hay otras personas que no les pasa nada. Todo está mediado. Sabemos que hay unos productos bacterianos que van a generar mayor cantidad de respuestas. De todas formas, tanto los productos de gram positivos como de gram negativos pueden originar la respuesta. A los internistas no les gusta decir que los virus producen sepsis. Sin embargo, usted mira la página de la OMS y en la página de la OMS le dice sí, dengue produce sepsis, sí, SARS produce sepsis, pero a los internistas dicen que no. Lo han aceptado por algunos hongos, como la cándida, del resto dicen que no hay la dichosa sepsis, que es difusión orgánica por el compromiso sistémico, pero que eso no es sepsis, porque no es liberación de sustancias. Que porque el dengue, el órgano diana es el endotelio, entonces el daño endotelial es producto del daño del órgano diana, pero es por definición. Entonces, usualmente los libros ustedes van a encontrar que esto es producido por bacterias y por algunos hongos. Entonces, para que lo tengan claro que lo van a ver de esa manera. Lo que nosotros vamos a tener es que a partir de la liberación de cierto tipo de sustancias vamos a terminar teniendo alteraciones que me van a llevar a afectación sistémica. Entonces hay cosas que irremediablemente siempre van a pasar. Siempre o usualmente voy a tener dificultad respiratoria en un paciente que tiene sepsis o choque séptico, porque la fuga plasmática es muy notoria a nivel de los alvéolos. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener líquido de edema ahí. Entonces esa fuga plasmática y me va a llevar a que el paciente tenga dificultad respiratoria y un SDRA. Entonces esos son los órganos que usualmente se van a presentar a las alteraciones y nosotros vamos a tener una serie de síntomas. A lo largo del semestre vamos a repasar algunas de esas alteraciones en esos órganos porque requieren visualización específica en ellos. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar como alertas a esos procesos y los órganos dianas que siempre vamos a evaluar para la sepsis son los que nos está diciendo el SOFA. Sistema nervioso central, claro. Síndrome de dificultad respiratoria en el adulto por afectación del pulmón. Las alteraciones a nivel del hígado, porque él es el que ensambla todas las proteínas de respuesta inflamatoria. Todo lo que tiene que ver con función renal, porque las células, los túbulos renales son muy sensibles a los cambios de oxigenación. La falla renal se produce porque la caída en la tensión de oxígeno me daña las células que tienen muchas mitocondrias. Los túbulos proximales son ductos de mitocondrias. Tienen muchas mitocondrias. Si yo no tengo oxígeno, se me van a dañar esas células. Si se me dañan las células del tubo proximal, yo no filtro. Por eso se caen. Entonces hacen insuficiencia renal aguda. Y el corazón, porque resulta que el corazón se fatiga. Ya vamos por ahí. Difusión termorreguladora, la fiebre por respuesta, liberación de citoquinas. Los pacientes adultos mayores no son capaces de hacer esta respuesta. Difusión respiratoria por el síndrome de dificultad respiratoria.
respiratoria aguda, y la disfunción metabólica es uno de los problemas principales que a veces no lo ven bien. El paciente en estado de shock disminuye la perfusión de la suprarrenal. Y resulta que la suprarrenal también ensambla todo lo que son los glucocorticoides que nosotros requerimos, y además secreta la adrenalina, que la estamos utilizando a full. La suprarrenal es una cosa espectacular y todo el mundo ha sentido su descarga adrenalínica alguna vez. ¿Alguno tiene un par de guantes para que no me toque ir hasta la oficina a buscarlo? Qué pena, a buscarle las piezas de riñón. Esto, gracias. Resulta que cuando yo estoy liberando adrenalina, cuando eso les da susto, cuando resulta que cuando ustedes están, les da susto, ¿qué es lo que sienten? Un corrientazo en la espalda. Eso es tu adrenalina saliendo de la suprarrenal. Esa es la sensación de la adrenalina que tiene. Dale. Cuando se desgasta, nosotros fisiológicamente vamos a ver primero que se vuelve clara la zona fascicular, que es donde están los corticos, nosotros empezamos a ver esa clarificación y después eso se daña y hay corra. La parte suprarrenal agrava el problema. Porque si yo no tengo forma de sacar más adrenalina, voy a tener mayor hipotensión. Entonces agrava el problema. Van a escuchar una cosa de suprarrenal que se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es la necrosis hemorrágica de la suprarrenal. Eso se puede ver en cualquier sepsis. Ese vertigo que solamente se ve para meningococo es mentira. Solo que para meningococo se le ocurrió ponerle ese nombre. El Waterhouse-Friderichsen solamente cuando tengo un meningococo asociado a necrosis suprarrenal. Pero cualquier sepsis se puede producir necrosis suprarrenal. La disfunción cardíaca está muy relacionada con fatiga. Entonces, línea de base del corazón. Y el resto de disfunción renal, lo que les dije, disfunción gastrointestinal, porque el intestino no sirve para un proceso en una técnica. Entonces, yo hago vasoconstrucción del tracto digestivo y termina haciendo necrosis. Entonces, hacen gastritis hemorrágicas, hacen hemorragias de vía digestiva baja, en un proceso que se llama, que eso lo vamos a ver también cuando veamos intestino, eso se llama necrosis intestinal no oclusiva, que es como un infarto, pero no es